vamos a comenzar con el ejercicio 15. Vamos a hacer el apartado B. Aquí ustedes tienen la función 1/2 la X. Recordando lo que habíamos visto previamente, ese tipo de función es exponencial, en donde ustedes tienen un número elevado a la X. Para graficar esta función, primero vamos a definir el dominio. ¿Sí? El dominio de f van a ser todos los reales por ser f una función exponencial. Es decir, para todas las funciones exponenciales, el dominio siempre van a ser los reales. Y el recorrido de la función, de nuevo, al ser una función exponencial, ustedes van a tener que el recorrido es el intervalo que va desde 0, abierto en 0, hasta infinito. Esto se va a cumplir para todas las funciones exponenciales. Y para la gráfica, ustedes tienen los puntos notables, que van a ser 3 puntos, que siempre van a presentarse en este tipo de función. El primero es el 0, 1, es decir, que cuando x toma el valor 0, la función va a tomar el valor 1. El otro punto notable es el punto 1 y a. Siendo a este número que ustedes tienen dentro del paréntesis. Es decir, que para la función f van a tener el punto 1 y 1/2. El tercer punto notable que tienen es el -1 y 1 sobre a. De nuevo, a es este número que está dentro del paréntesis, es decir, 1/2. Va a ser el punto -1 y 1 sobre 1/2 es igual a 2. Entonces, con estos 3 puntos vamos y los marcamos en los ejes coordenados. El primero era para x igual a 0, y va a valer 1. Para x igual a 1, y vale, aquí tenemos 1/2. Y para x igual a -1, y vale 2. Entonces, de aquí ustedes saben que a medida que toman números de x más negativos, es decir, más grandes pero negativos, la función va a crecer y van a dar resultados más positivos. Y mientras ustedes dan valores de x más grandes y positivos, la función les va a dar números de y más pequeños pero siempre positivos, por encima del 0. Y la función, bueno, graficándola bien, les va a quedar esta roja que tienen aquí. Esta roja es la función 1/2 a la x.
Una vez que tienen esta función, ustedes les pide que calculen en primer lugar la opuesta, es decir, menos f. Para la opuesta, ustedes lo que van a hacer es simplemente hacer simetría en el eje X. Es decir, tienen la función y teniendo el eje X, ustedes van a, recordando que los puntos notables de la función eran estos tres. Ustedes tienen que hacer simetría de todos los puntos, pero van a hacer de algunos nomás con respecto al eje X. Es decir, este punto que tenía coordenadas 1 y 1/2, ustedes lo van a reflejar sobre el eje X y van a tener coordenadas 1 y menos 1/2. Es decir, aquí. Este punto que tenía coordenadas 0 y 1, lo reflejan con respecto al eje X y les queda de coordenadas 0 y menos 1. Y a este punto, que tenía coordenadas menos 1, 2, lo reflejan y les queda menos 1, menos 2. Lo mismo hacen para los valores de X que van hacia la izquierda y hacia la derecha. Es decir, para la izquierda, ustedes ven que en la gráfica de, aquí le hemos llamado G, pero es F, en esta gráfica roja, a medida que X toma valores más negativos, la función va creciendo. Y la opuesta, como lo tiene que reflejar, a medida que X tome valores más negativos, va a ir disminuyendo. Es decir, va a ir por aquí. Una consulta, hacia la izquierda, ¿serían valores grandes y negativos? Para F, o sea, las rojas que estamos analizando son valores grandes y positivos. Para menos F, van a ser valores grandes y negativos, es decir, simétricos con respecto al eje X. Van a venir por aquí abajo. Para los valores de la derecha, es decir, cuando X toma valores cada vez más grandes y positivos, F, o sea, la función que está en rojo, toma valores pequeños y positivos. Es decir, que haciendo el simétrico con respecto al eje X, menos F va a tomar valores pequeños y negativos, es decir, por aquí, por abajo del eje. Entonces, ustedes, teniendo en cuenta eso y uniendo los puntos que ya han obtenido, les va a quedar algo parecido así. Dibujándolo bien, les quedaría la azul. Dale. ¿Puedes repetir? Sí. Toma los valores del eje Y, digamos, si es negativo o positivo. Para la opuesta, sí. Ajá, o sea, eso quiero saber. Sí. Es en función del eje Y, le cambian el signo a la función f y queda del otro lado, digamos. Bien. Y esta azul sería la opuesta. Ahora, tenemos que decir cuál es el dominio y el recorrido de esta función azul, de menos f. El dominio de menos f siempre va a ser igual al dominio de f. Es decir, que si el dominio de f son todos los reales, el de menos f también, son todos los reales. Y el recorrido de menos f, ustedes se tienen que fijar en la gráfica.
va a ser el mismo recorrido de f, pero es cambiado de signo. Es decir, todos los números que aquí eran positivos, para menos f son negativos. Y aquí el recorrido lo vamos a escribir como el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Después les pide que grafiquen la recíproca, que se simboliza 1 sobre f. Ustedes tienen que realizar otros ejes, volver a graficar f, esta roja, y en este nuevo sistema de ejes grafican la que sería la recíproca que vamos a hacer ahora. Para la recíproca, lo primero que se tiene que fijar es si hay algún punto en el cual la función toma el valor 0. Que para el caso de la exponencial no existe ninguno, porque aquí nosotros podemos ver en el recorrido de f que va desde 0, abierto en 0, hasta el infinito. Es decir, que ningún punto de y va a ser igual a 0. Como ningún punto de y es igual a 0, no hay ningún punto que necesitemos excluir del dominio. Ahora bien, vamos a trabajar con estos 3 puntos notables otra vez y lo vamos a hacer. Este era de coordenadas 1 y 1/2. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer para el punto que tenía coordenadas 1 y 1/2, ustedes lo que deberían hacer es 1, les va a quedar, digamos, el punto 1 y 1 sobre f de 1. Escrito bien sería, reemplazando, sería 1 y 1 sobre 1/2 es 2. Entonces este punto para la recíproca va a quedar aquí. Esa también la podemos graficar con las simetrías del eje, ¿no? Claro, pero esta es un tipo de función especial. Digamos, para las exponenciales sí queda simétrico con respecto al eje y, pero para el resto de las funciones no. Ya vamos a ver otro tipo de función y van a ver. Para el punto de coordenadas 0 y 1, ustedes de nuevo, para sacar la recíproca, deberían hacer el punto 0 y 1 sobre f de 0. Que ustedes hacen 1 sobre 1, les queda 1 de todas formas. Es decir, el punto 1, 1. Este punto se va a mantener aquí. Y para este, el que tenía coordenadas menos 1 y 2, lo mismo hacen, les va a quedar el punto de coordenadas menos 1 y 1 sobre f de menos 1. Que esto va a ser igual a, aquí teníamos el punto 1, 2 y este les quedaría el punto menos 1 y 1 sobre 2, es decir, 1/2. Lo marcamos y les queda este punto, estos 3 puntos. Ahora hacen el análisis para todos los valores de x hacia la izquierda. Es decir, cuando x se vuelve más grande y negativo, f toma valores más grandes y positivos.
Y si ustedes hacen 1 sobre un número grande y positivo, les queda algo muy chico y positivo. Por aquí sería. Y para estos puntos de X grandes y positivos, si ustedes hacen C, tiene valores pequeños y positivos. Y si ustedes hacen 1 sobre un número muy pequeño, les va a dar un número grande y positivo. Entonces unen y la gráfica les queda algo así. Escribiéndolo bien, les quedaría la naranja esta que tenemos aquí graficada. Y como bien decía el compañero, ustedes pueden observar que F, que sería esta roja, y la recíproca, que es la naranja, son simétricas con respecto al eje Y. Y esto ocurre solamente para las funciones exponenciales. También lo pueden graficar de esta forma, digamos que a este punto lo trasladaban para aquí y a este de aquí lo trasladaban para aquí. Pero les reitero que esto solamente es para las exponenciales. Ahora, para sacar el dominio y el recorrido de esta función, como nosotros para poder graficar esta naranja no hemos tenido que excluir ningún punto de la función f, el dominio de la recíproca va a ser el mismo que para f, es decir, todos los reales. Y el recorrido, ustedes se fijan en la gráfica que la gráfica nunca llega a 0, pero se aproxima a 0 cada vez que toma valores más negativos. Y para la derecha, los valores siguen creciendo hasta que llegue al infinito. Es decir, que el recorrido va a ser el intervalo que va desde 0, abierto en 0, hasta el infinito. Y finalmente les queda la inversa. Que simboliza como f a la menos 1. Para esta función, lo primero que tienen que ver es que esta roja, que sería f, sea inyectiva. Y ustedes saben que todas las funciones exponenciales son inyectivas. Por lo tanto, no es necesario restringir el dominio. Entonces acá y con esto pasan a graficar. Lo primero que tienen que hacer es graficar la función identidad. Es decir, hacen esta función esta violeta, que es que va a ser aquí, bueno, el programa le he llamado q de x igual a x. Para graficar entonces la inversa, ustedes se fijan en los puntos donde esta función
x y la función f se corten, aquí va a pasar la inversa. Y para el resto de los puntos tienen que hacer simetría. Es decir, para este punto que tenía coordenadas 1 y 1/2, en la inversa va a tener coordenadas 1/2 y 1, es decir, por aquí arriba. Para este punto que tenía coordenadas 0 y 1, ustedes al hacer la inversa dan vuelta el par ordenado y les va a quedar de coordenadas 1 y 0, es decir, así. Así, estos puntos en verde son los de la inversa. Vamos a hacer de nuevo. Este que era de coordenadas 1 y 1/2 va a tener coordenadas 1/2 y 1, aquí arriba. Este que tenía coordenadas 0 y 1 va a tener coordenadas 1 y 0. Es decir, aquí. Y este que tenía coordenadas -1 y 2, después va a pasar a tener coordenadas 2 y -1. Por aquí. Ahora bien, para los puntos de x más negativos, digamos, a medida que x se va haciendo más negativo, más grande y negativo, y se va haciendo más grande y positivo. Para la inversa, va a pasar al revés. Es decir, los valores grandes y negativos de x van a pasar a ser de y los valores grandes y positivos de y van a pasar a ser de x. Va a venir por aquí la gráfica. Aquí, cuando x toma valores grandes y positivos, y toma valores pequeños y positivos. Es decir, que para la inversa, x va a tener valores pequeños y positivos y y grandes y positivos. Va a ser algo así. Graficándola bien. Va a ser esta marrón que pasa por aquí. Ahora bien, para sacar el dominio y el recorrido de la inversa de esta marrón, ahí se los puede ver mejor. El dominio de la inversa va a ser igual, como ustedes no han restringido el dominio, el dominio de f, el dominio de la inversa va a ser igual al recorrido de f. Es decir, aquí tenemos que el recorrido de f va de 0 hasta más infinito, y ese va a ser el dominio de la inversa. Y el recorrido como ustedes no han restringido el dominio de f, el recorrido de la inversa va a ser igual al dominio de f que arriba tenemos, que son todos los reales. Es decir, el recorrido de la inversa son todos los reales. Ustedes pueden ver estas dos cosas aquí, es decir, el dominio, que estos puntos de x son cada vez más pequeños, pero nunca llegan a 0. Es decir, que el dominio va a ir desde 0 hasta el infinito. Y el recorrido van a ser todos los reales, porque a medida que x se va acercando a 0, esta función marrón va a seguir subiendo hasta que llegue a infinito,
y a medida que X toma valores más positivos, esta marrón va a seguir va a seguir creciendo en los negativos hasta llegar hasta menos infinito. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? No, ninguna duda. Bueno, vamos a hacer la G. Que en esto les da que f de x es la tangente hiperbólica de x. En la teoría deben haber visto estas funciones hiperbólicas. Bueno, la tangente se define como el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. El seno hiperbólico de x es esta gris y el coseno hiperbólico va a ser la marrón. Esas las deben haber graficado en teoría. Para hacer la tangente, ustedes hacen el seno sobre el coseno. Es decir, dividen las funciones. Y lo primero que tienen que hacer es fijarse si hay algún punto donde el coseno hiperbólico sea 0. El coseno es de este marrón y nunca intersecta el eje X. Entonces no va a haber necesidad de sacar ninguna X del dominio de la función. Entonces sabemos que el dominio de F van a ser todos los reales. El recorrido lo vamos a dejar para después de hacer la gráfica. Ahora bien, ustedes ven aquí en el origen, cuando el seno vale 0, el coseno va a valer 1. Y si ustedes hacen 0 sobre 1, les va a quedar 0. Es decir, que la tangente pasa por el origen. Y a medida que los valores de X se vuelven más grandes y positivos, el seno y el coseno se van aproximando. Pero si ustedes se fijan, el coseno siempre va a ser un poquito más grande que el seno. El coseno es el marrón, les recuerdo, y el seno es el gris. Entonces, son casi iguales, pero el coseno es un poquito más grande. Es decir, que cuando ustedes hagan el seno sobre el coseno, va a ser casi 1, pero por debajo de 1. Por aquí. Y para el lado de los negativos, si ustedes se fijan, estos valores, o sea, para un mismo valor de X, el seno y el coseno van a valer casi lo mismo, pero de nuevo, el coseno va a ser un poquito más grande. Y como tienen signos distintos, para valores de X en los negativos va a ser menos 1, pero por arriba. Es decir, más chico que menos 1, más grande que menos 1. Bueno, unen esto y les queda algo parecido así. Esta sería la verde, sería la tangente hiperbólica.
No creo que les pidan que la dibujen en el parcial, pero le vamos a hacer el análisis igual. Y esta es igual. Para el recorrido de esta función, ustedes ven que a medida que x tiende a números más grandes y negativos, G va a tender a un -1, pero por encima. Y a medida que x tiende a valores más grandes y positivos, Y va a tender a números, o sea, va a tender a 1, pero por debajo de 1. Y el recorrido les va a quedar de -1 a 1, abierto en los dos extremos. Una vez que tienen esto, bueno, lo primero que hacen es calcular la opuesta, es decir, menos f. Para la opuesta, bueno, y aquí falta aclarar que esta f, es decir, tangente hiperbólico, es función inyectiva. Por más que aquí parezca que es una horizontal, no es horizontal y se va acercando cada vez más a -1. Lo mismo para el lado de las x positivas. A medida que x se hace más grande, esto no es una horizontal, esto va creciendo tendiendo a 1 y nunca llega a 1. Entonces, que sea función inyectiva significa que para la inversa no vamos a restringir el dominio. Para la opuesta, lo que nosotros hacemos es simetría con respecto al eje X. En los puntos donde la curva corta el eje X, por ahí va a pasar lo opuesto también. Porque no puedes hacer el opuesto de 0, digamos. Entonces aquí para las X grandes y negativas, G tiende a -1. Y si ustedes hacen el opuesto de esto, lo reflejan sobre el eje X, G va a tender a 1 positivo, por debajo. Y para el lado de la derecha, para X grandes y positivas, G tiende a 1 positivo. Entonces, si ustedes hacen simetría con respecto al eje X, les va a quedar que lo opuesto es -1 por encima de -1. Unen y les va a quedar algo así. Si la opuesta es esta roja que queda aquí. A esta opuesta, a la roja, le tienen que sacar el dominio y el recorrido. De nuevo, el dominio de la opuesta es igual al dominio de f. El dominio de f tenemos aquí arriba, que son todos los reales, entonces el de la opuesta también, son todos los reales. El recorrido, ¿sí? Claro, no llega. Y el recorrido, ustedes ven que va a ser el mismo recorrido para f cambiado de signo. Es decir, aquí los números que eran negativos pasan a ser positivos y para el lado de la derecha los números que eran positivos pasan a ser negativos. Y para este caso, el recorrido quedaría lo mismo.
Es decir, el intervalo que va desde -1 a 1, abierto en ambos extremos. Para la inversa, ustedes hacen 1 sobre f. Y aquí sí se fijan y hay un punto donde f va a valer 0, que es aquí, en el origen. Como ustedes no pueden hacer 1 sobre 0, este punto va a quedar excluido de la recíproca. Aquí van a tener una asíntota, digamos. Y van a analizar para el resto de los puntos. Para aquí, en los puntos donde x toma valores pequeños y negativos, si ustedes hacen 1 sobre ese número pequeño y negativo, les va a dar un número grande y negativo. Es decir, por aquí, tendiendo a menos infinito. Y cuando x toma números grandes y negativos, y tiende a 1, pero por encima de 1. Es decir, va a ser un poquito más chico que 1, en valor absoluto. Si ustedes hacen 1 sobre ese número que tiende a 1, pero es más chico en valor absoluto, les va a dar 1, pero un poquito más grande que 1, es decir, por aquí abajo. Para el lado de la derecha, es el mismo análisis. Cuando x tiende a 0, es decir, se va haciendo más chiquita y positiva, ustedes hacen 1 sobre un número chico y positivo, les va a dar un número grande y positivo, tendiendo más infinito. Y cuando x toma valores grandes y positivos, y tiende a 1, pero por debajo, es decir, es un poco más chico que 1. Si ustedes hacen 1 sobre ese número, que es un poco más chico que 1, les va a dar un número un poquito más grande que 1, digamos. Es decir, 1 por arriba. Uniendo estos puntos les va a quedar algo así. Ahora la dibujamos bien. Les va a quedar. Es esta azul que les queda aquí. Si ustedes se fijan, esta recta azul nunca llega a 0. Es decir, 0 no va a pertenecer al dominio de la función. Haciendo aquí el dominio de la recíproca, esto va a ser igual a todos los reales menos el 0, porque lo hemos excluido. Y para el recorrido, se fijan que, bueno, para este lado de la derecha, la de la izquierda, los valores de y van desde 1, pero sin llegar a 1, hasta menos infinito. Y para los valores de x positivos, esto va a ir desde más infinito hasta 1, sin llegar a 1. Entonces, el recorrido de la recíproca, aquí he puesto inverso. El recorrido de la recíproca va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, abierto en menos 1, unión, el intervalo que va desde 1 hasta infinito. ¿Ustedes lo ven? Es decir, el intervalo que va de aquí, desde menos infinito hasta menos 1,
Aquí en el medio no hay nada y después de 1 hacia infinito. Y en este caso, como la función no es exponencial, la recíproca no es simétrica con respecto al eje Y. Y finalmente, hacemos la inversa. Para la inversa, lo que hacíamos era graficar esta función identidad, es decir, la gráfica de f de x igual a x. Y nos fijamos, los puntos donde la gráfica de f, que sería la verde, y esta otra auxiliar, la violeta, se cortan, es decir, donde esas dos gráficas se cortan, por ahí va a pasar la inversa. Y estas se cortan en el origen las dos. Ahora bien, tomando un punto cualquiera de la gráfica, por ejemplo, ustedes lo tienen que proyectar perpendicular, es decir, que aquí haya 90 grados. Miden esta distancia, eso lo hacen a ojo, digamos, no con números. Toman un punto, lo proyectan y a esa distancia la vuelven a proyectar aquí. Así sería la inversa si ustedes no tienen valores, puntos notables como teníamos para la exponencial. Es decir, para este otro punto, ustedes lo proyectan perpendicular, miden la distancia y la vuelven a colocar esa distancia aquí. Y así hacen para varios puntos hasta que ustedes vean más o menos qué tendencia va a tomar la gráfica. Que haciendo para varios puntos, finalmente van a llegar a que tiene una forma más o menos así. Ya la escribo bien. La inversa les quedaría como esta naranja de aquí. No lo hemos dicho, pero nosotros habíamos definido aquí arriba que f era inyectiva, por lo tanto no hemos necesitado restringir el dominio y lo hemos hecho directamente. Ahora sacamos el dominio del recorrido de esta función naranja y nos fijamos, como no hemos restringido el dominio de f, el dominio de la inversa va a ser igual al recorrido de f. Es decir, aquí en f tenemos que el recorrido es menos 1, el intervalo que va de menos 1 a 1. Entonces, para la inversa, el dominio va a ser el intervalo que va de menos 1 a 1. El recorrido de esta función, la inversa, como no hemos restringido el dominio de f para la gráfica, el recorrido de la inversa va a ser igual al dominio de f. Aquí tenemos que son los reales. Es decir, el recorrido de f inversa son los reales. Y con eso les quedaría esta gráfica. Bien. Les repito que ustedes tienen que graficar estas tres funciones, es decir, la opuesta,
la recíproca y la inversa en ejes distintos. No los hagan todos sobre el mismo gráfico que les va a quedar desprolijo y no les van a querer corregir. Ahora bien, para el parcial es difícil que les den esta función. Lo más seguro es que le den una función ya dibujada y ustedes directamente tengan que hacer la inversa, la opuesta, la recíproca y la inversa. En algunos años anteriores sabían dar una función parecida a esta. Es decir, que viene horizontal hasta aquí, hasta el eje Y, y de aquí sube como exponencial. No les daban la función, solamente les daban el gráfico. Y a esta función le pedían que le hagan la opuesta, la recíproca y la inversa. Entonces, bien, vamos a hacer para esta, que no está en la guía, es un ejemplo nomás. Y el análisis sería solamente poner el dominio y el recorrido. Claro, porque ya la tienes dibujada. Pero también creo que la profe de práctica nos había dicho que pongamos algunos pares ordenados para que ellos se den cuenta qué puntos usaron. Claro, bueno, pero esto es un ejemplo que yo les estoy dando, que normalmente no les piden que realicen el análisis. Claro, hablo del ejercicio anterior, digamos. Ah, sí, pueden graficar algunos puntos, pero no les recomiendan que hagan tabla de valores. Ah, sí, eso nos dijeron que no sé. Claro. Entonces, si ustedes usan puntos para graficar, como que no los escriban, háganlo mentalmente nomás. Para este ejercicio que yo les doy de ejemplo, en este caso ya tienen la función, no tienen que hacer ningún análisis, solamente tienen que indicar el dominio y el recorrido, y si es inyectiva. En el dominio, bueno, ustedes pueden ver que aquí para los números más grandes y negativos, podemos suponer que f va a seguir siendo una recta horizontal, es decir, que va a llegar hasta menos infinito. Y para los números más grandes y positivos, f va a seguir creciendo. Por lo tanto, nosotros asumimos que el dominio van a ser todos los reales. Para el recorrido, nos fijamos qué valores de y toma f, que en este caso va a tomar desde 1 y después va a seguir creciendo hasta infinito. Por lo tanto, el recorrido de esta función va a ser el intervalo que va desde 1, cerrado en 1, hasta infinito. Aquí va cerrado en 1 porque esta es una horizontal que sería g igual a 1. Eso sería. Entonces, 1 es parte del recorrido. Si a esta función le queremos sacar la opuesta, nosotros no tenemos valores más que ese punto de aquí, que suponemos que es 0 y 1, no tenemos ningún valor. Entonces ustedes sí o sí lo tienen que hacer por simetría. Es decir, a esta parte que es horizontal, x vale, o sea, para todos estos valores de x negativos, y vale 1. Entonces, si ustedes hacen la simetría con respecto al eje x, para la opuesta y va a valer menos 1.
Es decir, va a venir una recta por aquí. Y para esta parte, la parte de la derecha, ustedes toman, por ejemplo, este punto, miden esta distancia D y la vuelven a repetir aquí. Y eso pueden hacer para varios puntos, es decir, para este también miden la distancia que tienen y la repiten aquí. Disculpa una consulta. Sí. Ahí, a diferencia con las otras funciones que hemos venido viendo, a uno lo toma en el recorrido. Sí. Pertenece ahí el recorrido desde Claro. un... Sí, porque este es una horizontal. Claro, O sea, es una bien, recta horizontal que va en uno. bien. Bueno, hacen simetría con varios puntos y los unen. Y les va a quedar algo así. Graficándolo bien, menos F les quedaría esta violeta. Entonces, para esta, la opuesta, sacamos dominio y recorrido. El dominio de la opuesta es igual al dominio de F. El dominio de F son los reales, entonces el de la opuesta también. El recorrido de la opuesta, ustedes se fijan, aquí en el gráfico, y aquí va a ir desde menos 1, tomando menos 1, y para los valores de X positivos, crece, pero en los negativos, es decir, hasta menos infinito. Por lo tanto, el recorrido de la opuesta va a ir de menos infinito hasta menos 1. Aquí lo pueden ver. Ahora bien, para sacar la recíproca de esta función, ustedes se fijan si hay algún valor de f que sea igual a 0. Que en este caso, o sea, un valor de f para el que y es igual a 0. Una intersección con el eje x sería, y en este caso no hay ninguno. Entonces ustedes no van a necesitar excluir ningún punto del dominio de la recíproca. Y para la recíproca, vamos a analizar primero la rama de la izquierda, que ustedes tienen aquí, que lleva a valer 1. Para todos los x negativos. Entonces, si hacen 1 sobre 1, les sigue quedando 1. Y la recíproca va a ir junto con esa función. Por aquí. Y para el lado de los x positivos, a medida que x toma valores positivos, grandes y positivos, y también toma valores grandes y positivos. Es decir, que si ustedes hacen 1 sobre un número grande y positivo, les va a dar un número chico y positivo. Entonces, bueno, va a ir como cayendo aquí recíproca. Dibujando bien esto, les queda como esta gris. Hay un color que se nota más. Esta verde sería la recíproca, que para el lado de la
izquierda coincide con F y para la derecha va haciéndose cada vez más chico hasta que llega a tender a 0. Para sacar el dominio y el recorrido de esta función, es decir, el dominio de la recíproca, ustedes no han escrito ningún punto, por lo tanto, el dominio van a seguir siendo todos los reales. Y para el recorrido, nos fijamos en la gráfica. Aquí, en esta parte de la izquierda, que coinciden las dos gráficas, y vale 1. Y después para la parte de la derecha, desde 1 comienza a disminuir hasta que llega a 0. Pero nunca va a llegar a 0. O sea, nunca va a llegar a 0 la gráfica. O sea, que va a quedar abierto en 0 y cerrado en 1. Este va a ser el recorrido de la recíproca. Y para la inversa, ustedes se fijan en F y se van a dar cuenta que no es una función inyectiva. Porque aquí tienen toda esta gráfica, esta parte, esta recta horizontal, en donde para todos los valores de x negativos llévale 1. Entonces van a necesitar restringir el dominio. Para restringir el dominio, ¿sí? Ponen que f no es función inyectiva y se restringe el dominio. Y les va a quedar un nuevo dominio asterisco. Que ustedes lo van a tomar desde 0 hasta infinito. ¿Por qué así? Porque ustedes pueden ver que en 0 lleva a valer 1. Y para todos los números positivos, x va a ser, f va a ser creciente. Entonces no se van a repetir las imágenes de y. Y restringen el dominio desde 0 hasta el infinito. Y con este nuevo dominio, grafican la inversa. Lo primero que van a hacer es graficar la función identidad. Y con esta parte de la derecha van a hacer simetría. Es decir, para este punto que tiene coordenadas 0 y 1, ustedes hacen el simétrico y les va a quedar aquí de coordenadas 1 y 0. Y después, para cualquier punto de esta función, para lo proyectan perpendicular a esta función x, miden esta distancia y a esta distancia la vuelven a colocar aquí. ¿Sí? Hacen para varios puntos y les va a quedar algo así de inversa. Aquí creciendo siempre. Entonces, vamos a ver si me deja. No me deja. Ale, Sí. ¿Puedes volver a explicar la recíproca después? Sí. Bueno, aquí el GeoGebra sabe que esta función no es inyectiva
O sea que esta parte no va a estar. O sea que esta parte la tenemos que excluir y no me deja graficar la inversa. Pero la inversa quedaría algo así y que aquí va a seguir creciendo sobre los positivos. Para sacar el dominio y el recorrido de esta inversa, ustedes pueden ver que el dominio, o sea, la función va a comenzar aquí, en 1, y se va a ir hasta más infinito, digamos. Entonces, el dominio va a ser desde 1 hasta infinito. En este caso, como nosotros hemos restringido el dominio aquí de la función, ya no coincide con el recorrido de f. Y para el recorrido, ustedes ven que aquí la función va a comenzar en 0 y se va a ir sobre los positivos. Es decir, a medida que x tome valores más grandes y positivos, y también va a ser más grande y positivo. Es decir, que el recorrido va a ir desde 0 hasta el infinito. Que este sí coincide con el dominio que ustedes han restringido. Bueno, esta sería la inversa. Vamos a volver a la recíproca. Era la verde, que no, ¿no es cierto? Sí, esta. Bueno, en la primera parte del análisis para la recíproca era fijarse si había alguna intersección con el eje X. Porque si ustedes se acuerdan de la tangente hiperbólica que tenía intersección aquí en el origen, a este punto se lo excluía del dominio, porque no puedes hacer 1 sobre 0, digamos. Pero para la función f que tenemos en este ejercicio, no hay intersección con el eje X. O sea, viene desde 1 y se va hasta el infinito. Por lo tanto, no van a restringir, no va a haber ningún punto que excluyan del dominio. Seguido de eso, para esta función, la analizamos por dos partes. Primero esta parte de aquí, de esta recta horizontal, que nosotros tenemos que la recta va a ser igual a 1. O sea, Ahí en esa parte coincide con la función f, ¿no? Claro, porque f de todos estos números negativos es igual a 1. Y vos haces 1 sobre 1, te sigue quedando 1. Entonces esta verde coincide con f. Y para la parte de los positivos, aquí vos tienes que ver que a medida que f va creciendo y tomando valores de x grandes y positivos, y también toma valores grandes y positivos. Entonces para la inversa, vos lo que haces es 1 sobre f de x y sería 1 sobre estos valores grandes y positivos que tienes aquí. Y 1 sobre un número grande te queda un número más chico que 1. Digamos. Y a medida que sea más grande este número, es decir, de x, se va a ir acercando la gráfica cada vez más a 0, sin tocar a 0. Y no sé si me explico, esa sería la... Entonces, una vez Sí, bien, gracias. Bien, una vez que tienes esta gráfica verde, haces el dominio y el recorrido que tenemos aquí. El dominio van a ser todos los reales porque vos no has excluido ningún punto. Puedes ver, los has graficado a todos. Y el recorrido
lo observas en la gráfica y aquí es igual a 1 y desde aquí y para la derecha va disminuyendo sin llegar a 0. Entonces el recorrido va a ser de 0 hasta 1. Esto no es algo que está en la guía, pero es un ejercicio muy común en los parciales. No, sí, está bien, gracias. Bien. Así que practíquenlo. También pueden darles algo, no sé qué les van a dar este año por lo que es virtual, pero en los años presenciales siempre daban uno así, o uno que sea al revés. Es decir, así, digamos, que vendría a ser como el opuesto que teníamos antes. Practiquen estos dos ejercicios y bueno, en las próximas consultas los podemos ver. Yo tengo una consulta sobre otro ejercicio. Sí, decime. En la parte de la monotonía, aviso Sí. que hay que decir si es estrictamente creciente o decreciente. Sí. Bueno, Sí. cuando es paralela al eje de los reales sería el X. Uh-huh. Tengo una función paralela al eje X. Ahí no es creciente ni decreciente. ¿Cómo la tengo que definir esa función? Ya me fijo que hay una forma de decirlo. Que es constante, tienes que decir. O sea, vos tomas los dos puntos, vos tomabas un X1 y un X2 sobre el eje X Sí, y te fijabas las imágenes. Y como son iguales, la claro, función, o sea, vos aclaras que no es ni creciente ni decreciente y que es constante, digamos, o que no tiene monotonía. claro. Ah, bien, Bien, bien. eso sería. Bueno, y eso es todo de la guía 1, digamos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de la guía 1? Además de lo que me acaban de consultar. Recuerden que la guía 1 va desde... Así decimos. Podríamos hacer el punto F ¿De de, cuál? de la actividad 15, punto F. Bien. La que les pide el coseno hiperbólico. Sí, eso. No, yo creo que les van a pedir seguramente una exponencial o una como la que les he mostrado recién. Digamos, que les dan una función dibujada y a esa le tienen que hacer. Porque estas funciones hiperbólicas y las trigonométricas, si ustedes se acuerdan de la teoría para graficarla, tenían que empezar a hacer varias exponenciales y sumarlas. Y eso no les van a pedir en el parcial. Eso es tema para el final. Por eso aquí diré opción. Y a ley, función coseno, eso, No, eso no les función van a impar. pedir. No, que si es impar o par, sí. No sé si lo hemos analizado en algún ejercicio, pero eso sí les van a pedir. Lo que no les van a pedir es que grafiquen el seno o el coseno. O sea, en el ejercicio F, ustedes tienen aquí el coseno hiperbólico de X. Que como les digo, no creo que les pidan que lo grafiquen. A lo sumo les van a dar ya graficado porque es complicado el proceso.
Y en 1 hora y media de parcial que tienen no lo van a hacer. O sea, les va a tomar toda la hora del parcial. Sí, muy largas son. Claro, por eso. A lo sumo les van a dar una exponencial. Pero vamos a hacerla así. Ven el concepto de cómo hacer las otras funciones. Este sería el coseno hiperbólico, ya dibujado. Entonces lo primero que tienen que hacer es sacar dominio y recorrido. El dominio, bueno, aquí para este tipo de función siempre son los reales. Y aquí pueden ver también que no hay ningún punto excluido. Entonces, el dominio de f son todos los reales. Y para el recorrido, se fijan que aquí la función toma el valor 1, o sea, es igual a 1, y tanto para las x positivas como para las x negativas, y va creciendo. Entonces, el recorrido de esta función va a ser desde 1 hasta infinito, cerrado en 1. Y podemos ver que los valores de y se repiten. Es decir, este valor de y igual a 4 se repite para este lado de la función también. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Y para graficar la inversa, vamos a tener que restringir el dominio. Bien. Vamos a calcular la opuesta. Y para la opuesta, lo que vamos a hacer es simetría con respecto al eje X. Es decir, primero, para este punto de aquí, nosotros sabemos que va a tener coordenadas 0 para X y 1 para Y. Entonces, lo replicamos aquí abajo. 0 para X menos 1 para Y. Y para el resto de los puntos que nosotros no conocemos las coordenadas, toman un punto cualquiera, miden esta distancia. Esta distancia de que yo les digo que midan, no es que la tienen que escribir en la hoja, sino que la distancia que les den con la regla, la vuelven a poner aquí, sin escribir eso en la hoja. Porque la distancia depende de la escala que ustedes usen para el gráfico, entonces ya es complicado. Después, para otro punto cualquiera, por ejemplo miden con la regla esta distancia y la vuelven a poner aquí. Esta misma D. Con varios puntos hasta que ustedes puedan definir cómo va a ir esta gráfica. Vemos que va a ir algo así. Graficándola bien. La verde que va por aquí abajo. Esto sería menos F. A esta menos F le sacamos el dominio y el recorrido. Entonces, el dominio de la opuesta va a ser igual al dominio de F. El dominio de F son los reales, el de la opuesta también. El recorrido de la opuesta se fijan en la gráfica y todos los números que aquí estaban como positivos, es decir, desde 1 hasta infinito, aquí van a estar como negativos, es decir, desde menos 1 hasta menos infinito. Por lo tanto, el recorrido va a ir desde menos infinito hasta menos 1.
Seguimos con la recíproca. Y aquí vemos. Como no hay puntos donde la función f corte el eje x, no va a haber puntos que tengamos que excluir del dominio de la recíproca. Por lo tanto, primero vamos con este punto. Que el punto tiene coordenadas 0 y 1. Y ustedes a este 1 de la imagen le hacen la recíproca, sigue quedando 1, porque va a ser 1 sobre 1. Ahora bien, para los valores de x grandes y negativos, f va a tomar valores grandes y positivos. Es decir, si yo hago 1 sobre un número grande y positivo, el resultado va a ser un número pequeño y positivo. Es decir, que a medida que x crezcan los negativos, f va a tender, la recíproca de f va a tender a 0. Y para los valores de x grandes y positivos, de nuevo, hacen 1 sobre un número grande y positivo, les va a quedar un número pequeño y positivo. Por lo tanto, cuando f tienda a valores grandes, la recíproca de f tiende a 0. Y les va a quedar algo así. Ya lo grafico bien. Es decir, ahí está bien dibujado con esta roja. Esta roja es la recíproca de f, es decir, la recíproca del coseno hiperbólico. De nuevo, tenemos que sacar dominio y recorrido de esta función. Para el dominio, como no hemos excluido ningún punto, vamos a tener el dominio son todos los reales. El recorrido de la función, ustedes se fijan, aquí la recíproca tiende a 0, pero no llega a 0. Lo mismo para el lado de la derecha. Es decir, que el recorrido va a ir desde 0 a abierto en 0 hasta 1 y cerrado en 1. Lo pueden ver aquí. Y finalmente vamos a graficar la inversa. Nosotros hemos aclarado aquí arriba que f no es inyectiva. Y para restringir el dominio, vamos a hacerlo vamos a restringir un nuevo dominio que va desde 0 hasta infinito. Si observamos aquí, toda esta rama de la izquierda no la vamos a considerar. Entonces, lo primero que hacemos, de nuevo, es dibujar la función identidad nos fijamos, hacemos la función identidad y recordamos que toda esta parte de la izquierda nosotros la hemos sacado de la función para que pueda ser inyectiva.
Nos fijamos que hay algún punto donde esta función identidad y f se corten, y para este caso no hay. Entonces no va a haber ningún punto sobre la identidad. Y comenzamos a hacer simetría. Primero para este punto de coordenadas 0 y 1, proyectamos y nos va a quedar el punto de coordenadas 1 y 0. Después, para distintos puntos cualquiera, mido la distancia hasta el proyecto perpendicular, mido esta distancia y la repito de nuevo perpendicular, pero para el otro lado. Para otro punto cualquiera, proyecto perpendicular a esta, a la identidad, mido la distancia y la repito aquí abajo. Y así hago 3, 4 veces hasta que yo me voy a dar cuenta cómo va a ir la función, que va a ser algo así. Y esta sería la inversa. Que de nuevo el GeoGebra no me va a dejar dibujarla, así que va a ser esta nomás. Para la inversa, sacamos el dominio y el recorrido. Sí. Nos fijamos en el dominio, aquí en 1, va a comenzar la gráfica y se va a extender en todos los X hasta más infinito. Entonces el dominio van a ser desde 1 hasta infinito. El recorrido de la función nos fijamos en la gráfica y en el eje Y comienza en 0 y se extiende por todos los positivos. Es decir, que cuando tome valores de X grandes y positivos, Y también va a tomar valores grandes y positivos. Por lo tanto, el recorrido va a ir desde 0 hasta infinito. Que de nuevo coincide con el dominio que nosotros hemos restringido. Y con eso les quedaría este ejercicio. Les reitero que es difícil que les pidan una de estas funciones hiperbólicas. Va a ir seguramente una función que ya esté dibujada y ustedes lo único que tengan que hacer es dibujar por simetría las otras funciones o bien una exponencial. Así que practican esas. Ale, ¿podría explicar otra vez la recíproca de esta? ¿Cómo es eso de que cada vez que se va dividiendo va tendiendo a grande o chico? Claro. Antes que vos yo tenías que decir. Pero bueno, vamos a hacerlo. Este es el coseno. Y para la recíproca, vos aquí tienes vos vas a tener 1 sobre f de x. Es decir, que cuando aquí vos tomes un valor de x, vas a tener este valor de f, por ejemplo. Para la recíproca, a este valor de x, de f, de x, aquí, vos lo vas a tener que hacer 1 sobre ese valor. Así. Entonces, primero,
vos te fijas en este punto. Que vos sabes que ese punto va a tener coordenadas, aquí los voy a escribir, 0 y 1. Esas son las coordenadas de ese punto. Entonces, para hacer la recíproca, vos lo que vas a hacer, X va a quedar como está, y el valor de Y vas a hacer 1 sobre ese valor, que en este caso sigue siendo 1. Así que va a quedar 0 y 1. No va a cambiar para este caso. Queda aquí nomás. Ahora bien, vos tomas un punto cualquiera. Por ejemplo, para este 2, esto no lo tienen que hacer en el parcial, pero para explicarles lo hago. Si vos te fijas, más o menos tiende, vamos a decir que a 3,7, 3,8. Les repito que esto no lo hagan en el parcial. Pero para x igual a 2, que más o menos vale 3,8. Esto es para f. Para hacer la inversa, vos lo que vas a hacer es, ese 2 queda como está, y haces 1 sobre el 3,8 que hemos estimado. Y eso te va a quedar 0,26. Es decir, va a ser 2 y 0,26. Entonces, para este 2, la recíproca más o menos va a ir por aquí. Y así vos puedes ir haciendo para todos los valores que quieras. Y si te fijas, a medida que x crece, y también va a crecer para f. Entonces, cuando vos hagas aquí 1 sobre f de x, que tienes aquí, vas a tener 1 sobre un número grande. Esto va a ir siendo cada vez más grande a medida que x va creciendo aquí, en los positivos. Por lo tanto, si vos haces 1 sobre ese número grande, puedes tomar otro número, fíjate qué imagen da y va a ser más grande. Haces 1 sobre esa imagen grande y te va a ir dando cada vez más chicos los números, que vos puedes decir que en algún momento comienzan a tender a 0. Lo mismo vas a hacer para este lado de la izquierda. Por ejemplo, si vos tomas aquí de nuevo para este menos 2, vas a tener este valor, y a este valor de y haces 1 sobre este valor, y te va a dar algo chiquitito aquí. Si vos tomas para 4, te va a dar un número mucho más grande. Te fijas que aquí ya no aparece sobre los ejes. Entonces haces 1 sobre ese valor grande y te va a dar otro número chiquito. Y así puedes hacer para todos los puntos que quieras y vas a ir viendo que y siempre va a ir siendo cada vez más chiquito a medida que x crece. Entonces, dices que y de la recíproca va a tender a 0. Y bueno, y la recíproca te va a quedar algo así. O sea, haces lo mismo para distintos puntos y después unes. Y bueno, y aquí con el GeoGebra yo puedo poner directamente cómo te quedaría bien dibujada, y ves que te quedaría como esta violeta que queda aquí, que a medida que x toma valores más grandes, y va a tender a 0. Lo mismo para aquí, a medida que x tome valores más grandes y negativos, y también tiende a 0, pero siempre por encima, porque la función f es positiva aquí. No sé si me logro explicar. Sí, sí. Y bueno, a esta función de la recíproca le sacamos el dominio, que el dominio van a ser todos los reales,
Y el recorrido te fijas en lo que te ha quedado en la función. Es decir, aquí tiendes tanto para los grandes y negativos como para los grandes y positivos, ya tiende a 0, pero siempre por encima de 0. Y aquí, a medida que te acercas a 0, y se va acercando a 1 hasta que llega a 1. Y el recorrido va a ser el intervalo que va desde 0 abierto a 0 hasta 1. Bueno, practiquen estos temas, o sea, hagan enfoque en las exponenciales y en estas como las que le he graficado recién. Esta función por todo. Ale, Sí, vos dices que la gráfica de la exponencial la hagamos separada, la opuesta, la recíproca y la inversa, claro. porque la profe ayer decía que la podemos hacer de distintos colores también. Ah, bueno, si los profesores les dejan, hagan dentro del mismo gráfico, pero siempre tienen que conservar la prolijidad. Y como ustedes tienen que marcar los puntos de simetría, ahí se les puede complicar y superponer todo. Claro, sí. Pero ella nos decía que hagamos con distintos colores, ¿no? Claro, bueno, háganlo como ustedes quieran. Si los profesores les aceptan el mismo, hagan el mismo. Pero bueno, conserven la prolijidad. Que se entienda cuál función es cuál, digamos. Yo digo por el tiempo que vamos a demorar en hacer cada función. Sí. O sea, ya en el mismo gráfico que tenemos, digamos, para ganar tiempo. Claro. Sí, hagan así, o practiquen, mientras practican, hagan todo en el mismo gráfico y practiquen hacerlo prolijo. Hagan con lápiz. ¿Conjunto de entorno va? ¿O entorno reducido? Sí, eso es tema del primer práctico y después para el segundo práctico como que lo repasan, pero sí va. ¿Quieren que veamos eso? Ajá, sí, puede ser. Bueno. Antes que nada, tengo una consulta. Sí. Cuando dice de restringir el dominio, sería ponerle, ahí tenemos una función, una parábola. No es cortar, digamos, así hablando en criollo, digamos, en contar en dos la parábola. Claro. O sea, agarramos una rama, digamos. Sí, una sola. Vos puedes, aquí, nosotros, no sé si vos, para el coseno que teníamos, vos tienes parecido a la parábola, vos puedes tomar esta rama de la izquierda o la de la derecha, cualquiera de las dos. En ese caso, pero graficar, sí. Hacemos una sola rama en ese caso, para saber qué es inyectivo, digamos. Porque Claro, ahí para la inversa sí. Vos puedes restringir desde menos infinito hasta 0 o desde 0 hasta infinito. Pero los profesores siempre prefieren que tomes la rama positiva. Bien. Entonces, por las dudas, ustedes siempre toman la rama positiva nomás. Aquí para entorno, vamos a comenzar con el A. Sería el ejercicio 6A. Ustedes les dan un conjunto. Vale, ¿ese es del 1, del práctico 1? Sí, de práctico 1. Bien. No tengo el práctico 2 todavía. Porque en el 2 se empieza con la actividad 1 empieza con el entorno también. Claro, pero es el mismo procedimiento. Está bien, no hay problema.
Bueno, este es el conjunto que les da en el ejercicio A, que son todas las X que pertenecen a los reales, tales que menos 1 es menor a X menos 2 y esto es menor a 7. Si ustedes se acuerdan, tienen que saber las definiciones de entorno, que sería el entorno con centro C, radio R, que se definen como todas las X que pertenecen a los reales, tales que, y ahí cambiaba y había 3 definiciones distintas. La primera les decía que menos R tiene que ser menor a X, y a su vez X menor a C más R. Después había una segunda definición que comenzaba igual y después del tal que estaba en valor absoluto, que el valor absoluto de X menos el centro tiene que ser menor al radio. Y la última, la que lo expresaba en función de la distancia. Es decir, que la distancia entre X y el centro tiene que ser menor al radio. Bueno, ustedes tienen estas 3 definiciones de entorno y tienen que llevar el conjunto que les pone aquí arriba el ejercicio a una de estas 3. Para eso, si recuerdan, nosotros extraíamos esta parte que estaba después del tal que. La extraíamos y a esto lo llevábamos a una de estas 3 formas, que nosotros podemos ver que la más fácil sería llevarlo a la primera, es decir, despejar X. Entonces despejamos X, pasamos el menos 2 sumando y les quedaría que 1 es menor a X y esto es menor a 9. Y de aquí, para que sea entorno, se tenía que dar que estos dos sean menores nomás, no menor o igual. Entonces, el conjunto A que les da aquí arriba puede expresarse como entorno. Y que a ustedes les faltaría calcular cuál es el centro y cuál es el radio. Para calcular el centro, nosotros usábamos una ecuación que decía A más B sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale A? Se fijan, A vale 1. B vale 9. Y esto lo dividimos entre 2 y les va a quedar 5 el centro. Y para el radio, nosotros usábamos una que decía que el valor absoluto de B menos A, esto es sobre 2. De nuevo, B vale 9, A vale 1, y eso lo dividimos entre 2. Que 9 menos 1 es 8, el valor absoluto de 8 sigue siendo 8, sobre 2 es 4. Cuando tienen el centro y el radio, finalmente expresan este conjunto A como entorno, que va a ser el entorno con centro en 5 y radio 4, y expresan el conjunto, es decir, las X que pertenecen a los reales, tales que, y aquí pueden expresar de cualquiera de estas formas. Para mí la más fácil es expresarlo con lo del valor absoluto, es decir, el valor absoluto de X menos el centro, que sería 5,
y esto va a ser menor al radio que hemos calculado, que es 4. Ahí les quedaría el conjunto A expresado como entorno. Si se fijan, en el ejercicio F, vamos a hacer otro. En el ejercicio F les pone todas las X que pertenecen a los reales, tales que, y A les expresa en valor absoluto. Pero aquí hay una diferencia. Menor que 4. Si ustedes se fijan, este conjunto F es muy parecido a esta definición de entorno. ¿Cuál sería la única diferencia? Es que aquí ustedes tienen X menos el centro y para el conjunto F tienen X más 1. Entonces lo único que deberían hacer es transformar este más en un menos. Es decir, X menos 1. Y aquí ya les queda expresado como entorno. El centro sería menos 1 y el radio 4. ¿Quieren que lo desarrollemos bien? ¿O ahí entienden ya? ¿Puedes desarrollarlo, ¿vale? Claro. Bueno, aquí ustedes tenían X más 1. Y de nuevo, lo que hacen es extraer esta parte del conjunto, la que va después del tal que. Si se fijan, aquí tienen una inecuación con valor absoluto. Si ustedes aplican las propiedades de valor absoluto, y les va a quedar que es menos 4 es menor a X más 1 y esto menor a 4. Y aquí despejan X y les va a quedar menos 4 menos 1 es menos 5, menor a X y después 4 menos 1, 3. Y aquí tienen ya expresado, ustedes con eso lo pueden expresar en intervalo, si les pide, y si no, calculan el centro y el radio con las fórmulas que hemos visto recién. Es decir, el centro va a ser igual a A más B sobre 2, reemplazando A vale menos 5. Una pregunta ahí, Alex. Sí. ¿Nos permitirán usar así esa formulita, digamos? Sí. Porque yo ahora vuelvo a las actividades anteriores y tengo, expresado de otra manera. Por eso. ¿Cómo lo has expresado? El primer ejercicio, el primero que hiciste de entorno, tengo el centro menos R igual a 1 y el centro más R igual a 9. Y ahí paso al menos R sumando, que queda 1 más R, sería 1 más el radio. Y en la otra ecuación queda más R, pasa restando y queda 9 menos el radio, digamos. Claro. Y ahí en teoría dice que el centro es igual al centro y ahí, como que hace el radio. No sé si me explico. Más o menos entiendo, pero creo que es más complicado de esa forma. Sí, es más complicado. Por eso te pregunto que al usar esa fórmula como que me simplifica un montón. Sí, usa estas fórmulas. Bien. Esta. De 10. Se las hacemos en parcial. Porque la forma que me explicaron con la profe práctica era más complicadita, digamos, más largo, digamos. Claro.
Bueno, no, con este, si se los aceptan el parcial, sí es más fácil. Así que usen esto. Bueno, aquí, Sí, está perfecto. Se entiende bien. aquí, bueno, aquí recordando, A es menos 5, B es 3, y bueno, sobre 2. Menos 5 más 3 es menos 2, esto sobre 2, y les va a quedar igual a menos 1. Ese es el centro. El radio, de nuevo, es el valor absoluto de B menos A, todo esto sobre 2. Entonces, B vale 3, menos A es menos, y A vale menos 5. Esto dividido 2. Aquí, el signo menos de la fórmula con el menos del menos 5 se anulan y les quedaría 3 más 5, que serían 8, dividido 2, y el radio les queda 4. Y una vez que tienen esto, expresan como entorno. El entorno con centro en menos 1 y radio 4, esto va a ser igual a todas las X que pertenecen a los reales, tales que, y ustedes se fijan cuáles les resulta más fácil de estas. Que yo uso la de valor absoluto, como valor absoluto de X menos el centro, que sería X menos menos 1, menor al radio. Y el radio es igual a 4. Y ahí les quedaría. Lo que les puede complicar, va a no complicarse. Fíjense, cuando el entorno es reducido, esta fórmula no se usa, o sea, esta no va. Y para el entorno reducido, lo que cambiaría aquí es que ponen 0 menor. Es generalmente el valor absoluto y la distancia, digamos, para expresarlo como entorno. ¿No? O sea que para expresarlo como entorno se expresa como valor absoluto y la distancia. O sea, una de esas dos. Claro, o de esa. Sí. Para el entorno reducido, las definiciones en lo que cambian es que tienen 0 menos, menor al X menos el centro, menor al radio, o bien aquí 0 menor a la distancia entre X y C y menor al radio. Y ustedes en los ejercicios se van a dar cuenta, por ejemplo en el G, cero es menor que X más 3. En este ejercicio, ustedes ven que el conjunto excluye un número. Aquí excluye menos 1. Entonces, ustedes se pueden imaginar que el entorno va a ser reducido, es decir, como estos dos de aquí arriba. Entonces, de nuevo, extraen esta parte que va después del tal que y despejan X. Entonces les va a quedar que menos 3 es menor a X y esto menor a 1. Ahora, para que sea entorno, ustedes calculan el centro y el centro tiene que coincidir con este punto que han excluido. Entonces, de nuevo, el centro va a ser
A más B sobre 2. Calculamos. A vale menos 3. B vale 1. Y eso lo dividimos entre 2. Y esto les queda menos 2 sobre 2, que sería menos 1. Como el centro coincide con este menos 1 que han excluido, es un entorno reducido, el conjunto G. Y calculan el radio. El radio es B menos, el valor absoluto de B menos A sobre 2. Entonces, B vale 1 menos y A vale menos 3. Dividido 2. Esto 1 menos menos 3 es 4 positivo. Dividido 2 queda 2. Y finalmente lo expresan al conjunto G como entorno, que va a ser el entorno reducido con centro en menos 1 y radio 2. Y esto va a ser igual a todas las X que pertenecen a los reales, tales que, y lo expresan de algunas de estas dos formas. Es decir, 0 menor al valor absoluto de X menos el centro, de X menos menos 1, y esto menor al radio, que sería igual a 2. Y ahí les quedaría el conjunto G como entorno reducido. ¿Lo entienden? Perfecto. Bueno, Chale, ¿nos dejan usar el calculadora? sí, calculadora sí. Y por ejemplo, en vez de hacer la formulita, ese se lo hace directamente igual, queda igual que no. Como O directamente. hay que hacer la formulita también. No sé si es obligación, la verdad. Pero de ser posible, háganla. Porque así los profesores van a ver que entienden cuál es el Bien, radio. bien. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir. Y mañana voy a dar la misma consulta que hoy, digamos, pero para la semana que viene, la consulta del miércoles, vamos a ver límite que va en el parcial, y para la consulta del jueves vamos a resolver un parcial, uno de años anteriores, digamos, para que ustedes vean, que sepan qué esperar en el parcial del sábado. Así que de ser posible, la otra semana entren a las dos consultas. O fíjense que un compañero entre y después les pueda pasar lo que hemos hecho. Bien. Bien, vale. Pero, bueno, por hoy eso es todo. Nos vemos la otra semana. Y Ale, la otra semana ya va a ver el práctico 2.